Recuerdo que era mi primer día de trabajo. Era un científico asistente en la Fundación SCP y un grupo de nosotros estaba analizando un nuevo sujeto que había sido atrapado. A primera vista solo parecía ser una enorme materia orgánica. Corazón, pulmones, arterias, tejido. Era simplemente una cosa uniforme. Un espejo de un solo lado nos impedía ver al SCP-673, pero aún así me asustó bastante. Nunca había visto nada parecido en mi vida, y para ser sincero era bastante asqueroso. La colección aleatoria de órganos y tejidos parecía algo sacado de una película de terror. No, tacha eso. Ni siquiera los creadores de películas de terror podrían pensar en algo tan espeluznante como esto. Pero primero asegúrese de dar a este video un enorme pulgar hacia arriba y suscríbase al canal. También asegúrate de golpear esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros recuentos de SCP. No tienes idea cuando tú mismo puedes cruzarte con un SCP y siempre es mejor estar preparado. Así que asegúrate de suscribirte. Estaba con mi mentora del día, la doctora Wang. Escribía algunas notas en su portapapeles y luego le pidió a alguien que entrara en la sala para empezar a realizar algunos experimentos con el SCP-673. Un hombre entró en la sala con un traje completo de protección y se acercó al SCP-673 con cautela. Se acercó muy lentamente. Luego le alcanzó con su mano y tocó el tejido. El error más caro de su vida. De repente, los tendones del SCP-673 se extendieron y envolvieron al hombre, que empezó a gritar mientras la materia orgánica, con forma de tentáculo, lo envolvía como una serpiente. No mucho después, su cuerpo entero estaba cubierto por SCP-673. Lo que describiré a continuación puede resultar incómodo para algunos espectadores. El tejido corporal del hombre comenzó a fusionarse con el SCP-673. Su piel se hinchó, pareciendo fundirse con el SCP-673, y su estómago se infló hasta alcanzar un tamaño absurdo. Yo no lo sabía en ese momento, pero esto era en realidad un síntoma clave del toque del SCP-673. Al entrar en contacto con el SCP-673, otras formas de vida parecían experimentar una especie de transformación en su anatomía. En el caso de este pobre hombre, sus intestinos se expandieron a velocidades locas y de hecho forzaron su camino a través de su piel. No es una buena forma de irse. La doctora Wang ordenó refuerzos para ayudar a frenar la propagación del SCP-673. Por desgracia, pronto descubrimos que cualquier contacto físico con el SCP-673 provocaría la contaminación y el consiguiente proceso de fusión. No pude hacer nada salvo mirar con impotencia cómo 3 personas eran convertidas en pedazos de carne sin forma. La doctora Wang cerró inmediatamente la puerta de la habitación del SCP-673 y ordenó que se revisara a todos los que estuvieran cerca, por si la condición del SCP-673 se transmitía por el aire. Por fortuna, ninguno de nosotros traía rastros del SCP-673. Caminé hacia el espejo y miré hacia el cuarto. Ahora habían 4 masas de tejido. Al inspeccionarlo más de cerca, la combinación de órganos y tejidos era totalmente desproporcionada con respecto al cuerpo humano medio. Y vi el tamaño de una pierna entera y un globo ocular que había crecido hasta alcanzar el tamaño de la cabeza. La lógica real del sistema del SCP-673 también parecía completamente imposible. Para empezar, los órganos seguían moviéndose sin ninguna estimulación. Vi que un corazón seguía latiendo a pesar de no estar conectado a ninguna arteria que, de otro modo, hubiera bombeado sangre. Los dedos se movían y agitaban a pesar de no estar conectados a ningún músculo o nervio. El SCP-673 era algo que nunca había visto en mi vida. Fue algo que me hizo sudar fríamente. Desde ese día solo se han reportado 5 nuevas víctimas. Una de las víctimas entró en contacto con el SCP-673 en una cita de control y se acercó demasiado al SCP-673, por lo que pronto quedó irreconocible al iniciarse el proceso de transformación. Los otros 4 casos sucedieron fuera de la Fundación SCP. Aún no tenemos idea de cómo iniciaron estos casos, ni del origen de este SCP. Los experimentos concluyeron que el ADN original del SCP-673 no coincide con el de ninguna otra criatura o ser de este planeta, lo que plantea la cuestión de la procedencia del SCP-673.
Sin embargo, por el momento no tenemos respuestas a esa pregunta. A pesar de estos acontecimientos, el SCP-673 no está clasificado como peligroso. Es simplemente un organismo que se propaga al contacto físico. No ataca, no conspira. Es, en lo que a nosotros respecta, una masa dócil. Pero eso no quiere decir que el SCP-673 no me asuste. He visto algunas cosas locas en la Fundación SCP, cosas que algunas personas no pueden ni siquiera empezar a imaginar. Así que si quieres oír más, consigue que este video tenga 50 likes y compartiré otro caso SCP que es incluso más espeluznante que este. Gracias por escuchar y asegúrese de tener cuidado con el SCP-673.